hemos recibido la señal. Estamos agradecidos esta mañana de que hemos despertado a un nuevo día con el amor de Cristo en nuestra casa. Estamos en este gran momento que vamos a discutir aquí. Es el problema más grande que Dios enfrenta en esta hora final. Y es la apostasía que comenzó antes del cambio del siglo y nuestro rechazo del mensaje de 1888 de justificación por la fe, y avanzado progresivamente hasta que estamos en una situación tan terrible hoy que es difícil para Dios reconocer lo que nos dijo que hiciéramos. Ahora Colin abre con oración. Arrodillémonos. Amén. Alabado sea Señor Jesús. Nuestro Padre Celestial, nos arrodillamos ante ti porque eres el potente del universo, el Rey de Rey y Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y no somos más que polvo creado por el Creador, pero entonces caído. Y es por eso que nos arrodillamos ante ti. Oh Señor, oramos para que el Espíritu Santo sea anunciado, que su presencia ministre en cada corazón y mente. Sí, que las lecciones que deben aprenderse sean bien aprendidas por cada uno de nosotros. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Russell, si tú comienzas por presentándonos los problemas que enfrentamos en esta gran hora, cuando vemos la apostasía que está combatiendo el mundo en la iglesia. Cuando comenzamos esta mesa redonda, hace 2 días, para aquellos que no lo estaban aquí, solo recapitularé que señalamos que cada rama, cada error que se ha introducido en la iglesia adventista del séptimo día no ha causado prácticamente ningún problema o un pequeño problema aquí y allá para la iglesia, al menos que se ha aceptado por la conferencia general, por lo que pasamos un buen número de estos. Mostramos a modo de ejemplo la nueva teología que ahora domina nuestra iglesia. 6 veces que tomó al diablo para traer eso, en 5 veces rechazada por la conferencia general y no llegó a ninguna parte. 6ª vez aceptada por la conferencia general y ahora está en todo el mundo, y la fe dominante se predica en el día de reposo sagrado que ya ha comenzado en el Pacífico Sur, ya que el día de reposo ya está ahí en este momento. Y mencioné que Ken Wright fue el primero en traerla, rechazado. Luego Ballinger, rechazado. Luego Conradi, rechazado. Y luego el diablo se fue a Australia. Fletcher, rechazado. Grieve, rechazado. Y luego vino el 6º y fatal, Desmond Ford, aceptado. Y no te dije que la división del Pacífico del Sur de la Asociación General nuevamente está enfatizando que las divisiones son conferencia general, no son un nivel de nuestra iglesia. Y lo que dijeron, y yo fui uno de los que estuve ahí, fue mi privilegio ser uno de los 16 que llevaron a Desmond Ford ante el Bíblico Instituto el 3 y el 4 de febrero de 1976. Y yo estaba ahí con todos estos luminares, presidentes de la Unión, presidentes de la Conferencia General, defendiendo la poderosa verdad de Dios. Eran misioneros, eran evangelistas, los mejores evangelistas que hemos tenido en el Pacífico Sur. Conocían la verdad y estaban devastados cuando esta nueva teología entró bajo Desmond Ford. Y luego
La llevamos al Instituto de Investigación Bíblico. Todos los líderes de la división estaban ahí, incluso el presidente y el secretario, etcétera. Los presidentes de la Unión estaban ahí. Y para nuestra devastación, a pesar de que Desmond Ford era la persona más astuta y probablemente la más brillante ahí, no podía afrentarse a esos viejos pastores que realmente sabían lo que era. Les gustó mojarse los pantalones en las pilas bautismales. Es mucho más fácil recordar, ponerse de pie y sermonear a los estudiantes que dependen de usted para obtener una A o una B, o lo que sea, y hacer que Él acepte lo que dice, que las personas que no son de nuestra fe, que deben nada a nosotros excepto la vida eterna, es su resultado si lo aceptan. Y estos hombres, al final, dejaron a Ford, diciendo, bien, si quieres que soy un hereje, ¿qué tal? Y luego cita algún otro teólogo o escritor adventista del séptimo día. ¿Ves cómo lo hicieron? Y ellos también estaban en apostasía. Como resultado, tal vez debo decirles que el que nos guió fue el pastor J.W. Kent. El primer presidente de la conferencia tenía 86 años en este momento. Y yo estaba en mis primeros años de los 40. Y no recordamos a un presidente de la Asociación General antes de W. Kent en la conferencia del norte de Nuevo Gales, del sur donde nacimos, y luego se convirtió en presidente de la Asociación de Australia Occidental y luego de la conferencia de Australia del Sur, y fue un poderoso evangelista que trajo a George Burnside, quien se convirtió en nuestro mayor evangelista de la verdad, cuando dirigía una compañía en Christchurch, en la isla sur de Nueva Zelanda. Y no había un hombre más elocuente, pero aquí estaba un viejo guerrero de la verdad, de 86 años, y aún lo recuerdo, caminando hacia Ford, hacia Desmond Ford en esa reunión, y sosteniendo su Biblia, y dijo, Des, me muero por lo que está en esta palabra, estas certezas, pero no derramaría ni un corpúsculo de mi sangre por todos los sí, peros o tal vez que nos has dado hoy. Le dijo, no crea que esas discusiones no fueron eléctricas. Fue una de las reuniones más eléctricas en las que he estado. Y luego más tarde se puso de pie y dijo a Desmond Ford, defendo a los preciosos adventistas, la verdad. Recuerdo que tenía 86 años en esta etapa, pero aún lleno de celo. Murió en el 93. Murió en el 93, en 1983. Y dijo, yo he defendido esta preciosa fe adventista contra ministros de todas colores y de todas franjas. Él no se refería a color racial significativo. Hizo todas las ventanas de todas las religiones que puedes imaginar virtualmente. Pero dijo, nunca soñé que en los últimos días de mi vida tendría que defenderla contra un ministro ordenado acreditado de la Iglesia Adventista del séptimo día. Y la palabra eléctrica le queda poco. Y luego estaba el piadoso pastor J.B. Keith, 2 veces presidente de la Unión. Y John Keith fue el presidente de la Unión más piadoso que tuve yo el privilegio de trabajar con él, trabajar bajo él y pastorear. Y pastor Keith, otro Nueva Zelanda, te sorprendería, todos los neozelandeses en ambos lados de la cerca, porque el presidente de la división que mencionamos anteriormente, pastor Name, era un neozelandés, y también pastor Burnside, quien se oponía a la nueva teología, él era un neozelandés, y pastor J.B. Keith era de Nueva Zelanda y se crió como miembro de la hermandad de Plymouth. No escuchas mucho esa religión aquí en Estados Unidos, pero en los países británicos
no es una gran religión, pero por supuesto ha tenido más efecto en todo el protestantismo en este país. Ha sido los hermanos de Plymouth los que trajeron la basura que el protestantismo evangélico cree hoy, que fue el fundador de ese John Darby, que fue originalmente un sacerdote anglicano y luego fue a Plymouth en Inglaterra y comenzó lo que llaman los hermanos de Plymouth y trajo esta tontería que el anticristo es el hombre al final de los tiempos. Él trajo el rapto y todas esas cosas que han destruido el protestantismo, porque todo fue puesto en la Biblia de Scofield, y eso dominó el pensamiento en las notas de la Biblia de Scofield. Así que aunque es ninguna iglesia conocida hoy en día, el protestantismo ha sido destruido por él en este país más que en cualquier otro país del mundo, sin saberlo realmente. Y él se crió en la hermandad de Plymouth, y él y su madre aceptaron la fe cuando él era un adolescente, y escuchó que Ford lo trajo de vuelta porque Ford estudió con un profesor de la hermandad de Plymouth en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, en su doctorado en teología. Y J.B. Keith escuchó este miserable error que él había rechazado cuando era joven, y siempre es un hombre tranquilo, silencio y considerado en su predicación, muy digno con John Keith. Y él nunca pensé que vería los días en que vería las lágrimas goteando por su viejo cachete, mejillas, y nunca lo olvidaré diciendo, muerte. Cuando era joven, dejé esa horrible oscuridad de peligro por la gloriosa luz de la lucha de los adventistas del séptimo día. Y tú te atreves ahora a traernos eso de vuelta como si fuera una nueva luz para el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, habrían sido bendecidos si hubieran estado ahí y escuchado a esos viejos pastores mientras estaban de pie. Y cuando participé en el funeral del pastor Oki Anderson en mayo de 2001, el único de esos 11 pastores que estaban en esa reunión de pie, que se pusieron de pie por la verdad, que sobrevivieron hasta el siglo XXI, el hermano menor de uno de los que trajeron la nueva teología a la prominencia, Roy Allen Anderson. Yo que muchos de ustedes han oído hablar de él. Era un secretario ministerial, otro australiano por supuesto. Fue un secretario ministerial de la Conferencia General, y él y Froome fueron los más destacados en la destrucción de la fe con el señor Barnhouse y el diálogo de Martin, y con ese terrible libro que publicó la sección general. Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Pero el hermano menor, Oki Anderson, cuyos padres por supuesto fueron traídos por el ministerio real de la hermana White allá por 1895 en Victoria, ese viejo Oki Anderson se mantuvo firme, y en ese funeral recordé, y había muchos ministros ahí que no soportaron la prueba de la fe. No les gustó lo que dije, pero lo dije amablemente. Dije, en 1976, hace 25 años, el gran tema de Desmond Ford y sus partidarios fue que necesitamos muchos más funerales en la iglesia adventista del séptimo día. En otras palabras, deshagámonos de todos estos viejos pastores y luego podremos tener el control. Y este fue el último de los 11, y apenas podía controlar mis emociones, como dije, y por fin su deseo se cumplió, y nombré a los 11 hombres que se pararon tan noblemente uno por uno.
Ahí estaba el último, y mientras hacía el servicio de entierro para el querido Alman Keith Anderson, 95 años de edad, fue uno de los días de las más enormes penas, porque Colin y yo, de niños, habíamos estado cuando él llevó a cabo su valiente serie evangelística en la ciudad de Newcastle, Albert. Éramos los muchachitos dando vueltas en el buzón, y él era un evangelista tan encantador para sus reuniones, y venía a nosotros y nos decía: muchachos, tengo buenas noticias para ustedes. ¿Saben dónde pusieron? Tenemos gente que viene de ahí. Y Colin y yo saben que somos alrededor de 13 o 14. Éramos parte del equipo. Estábamos tan involucrados en él, pero ahora se levantó esperando el llamado del Señor. Solo quedan 3 de los 16. Yo no era un ministro ordenado en ese momento. Los otros eran laicos. Ahora, mis hermanos y hermanas, hemos estado mostrando que la Conferencia General salió en la apostasía en 1888 y nunca nos hemos recuperado. Por eso estamos en tal lío con la justificación por la fe. Y luego llegó 1903, cuando se decidió que tendríamos un sistema jerárquico, que según el hermano White era la más grande desilusión de su vida, dirigida por la Estación General. Y luego el rechazo del trabajo de autosuficiencia después de ese tiempo por parte del anciano Daniels y otros, que ha causado pérdidas terribles a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y luego ayer hablamos cómo durante la Primera Guerra Mundial, la Conferencia General permitió que las naciones de Europa dijeran a sus gobiernos que de ninguna manera era un error o una violación de los mandamientos quebrantar el sábado o el 6º mandamiento. Y como resultado, sabemos cuán débil se volvió el adventismo en Europa. Como resultado, eso estuvo bajo Conradi. Y luego tomamos la conferencia bíblica de 1919. No es un horror que nuestro hermano pastor Rosa dijo esta mañana, y lo oyó esa declaración, que el último evento sería antes del cierre de la gracia. Fue desechar los testimonios del Señor, mis queridos hermanos, desechar los testimonios del Señor antes de la segunda venida de Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, la patente fue enviada por hombres como A.E.G. Daniels y W.W. Prescott y otros en esa conferencia bíblica de 1919, cuando dudaron la inspiración de la hermana White. Y así llegamos hoy a 1930. Ya el periodo, como dije ayer, de los años de Watson, más allá de Charles Watson, el primer ciudadano no estadounidense en ser miembro de la Conferencia General. Pero sí hubo un hombre que no nació en Estados Unidos, y eso fue el pastor Olsen, que fue el presidente de 89 a 97, desde 1889 hasta 1897, pero había asumido que había venido a los 5 años de edad de Noruega, y por supuesto era ciudadano estadounidense cuando se convirtió en el presidente de la Asociación General. Pero Charles Watson era un australiano y todavía lo era, y probablemente solo hay una razón por la que fue seleccionado, y fue por el colapso de Wall Street en 1929. Porque antes de convertirse al adventismo, era un hombre de negocios muy exitoso y un contador muy astuto. Era bien conocido por ser excelente en finanzas. Y lo que la Asociación General necesitaba cuando hubo diezmas y ofrendas que se desplomaron debido a la depresión económica
Y aquellos que son más jóvenes que nosotros probablemente no saben cuán terrible era en Australia. 40% de la fuerza laboral en desempleo. 40%. Así de malo fue. Lo vivimos cuando éramos niños pequeños. Pero vieron en el pastor Watson un hombre que podía traer estabilidad financiera a la Asociación General en este momento terrible. Por supuesto, él había sido presidente de una conferencia en Australia, había sido un tesorero del tesorero en la Asociación General y había sido vicepresidente de la Conferencia General. Entonces tenía algunas credenciales. Ahora, yo, aunque lo he visto antes de que muriera, no conocí bien al hombre. Conocí a su hijo, pero no lo conocí bien. Y no quiero poner toda la responsabilidad porque un hombre no puede hacerlo todo. Pero 3 cosas devastadoras sucedieron en ese periodo, 1932 y 1936. Lo peor de todo, tal vez no, fue el manual de la iglesia. Luego hubo una acreditación de nuestros colegios. Y en tercer lugar, la decisión de establecer un seminario. Porque los seminarios son los más diabólicos destructores de la verdad que jamás podrías construir. Un seminario. Y todos entraron en lo que he llamado los años de Watson. 1932 y 36. Ahora paso a Colin para comenzar a hablar sobre el manual de la iglesia. Bueno, comenzamos esta situación devastadora. Yo sabía que Anderson conocía también a Fromm, conocía a Anderson, pero no conocía a Reed. Pero estos 3 hombres fueron los hombres que fueron elegidos para reunirse con Barnhouse, con Martin. Y lo que mucha gente no sabe es que estos hombres fueron a las propiedades de los blancos, de los whites. Y debido a la presión de Martin House estaban ejerciendo sobre ellos, fueron a las fincas de los whites y sugirieron que pusieran notas al pie de la página en los escritos de Ellen White sobre el tema, y era la naturaleza de Cristo en la expiación, porque estos eran las declaraciones que Barnhouse Martin sentían que la tormenta todavía está sucediendo. No podemos aceptar esto. Ustedes no son cristianos. Y luego la naturaleza de Cristo no aceptarían que tenían una naturaleza caída. Y el pastor Olson fue el presidente de todo cuando regresó de Europa. Se negó a permitir que eso sucedería. Esas notas al pie de página nunca entraron. Para explicar algo de esto, el énfasis en estas dos preciosas doctrinas importantes de nuestros tesoros. Antes de que yo llegue al manual, quiero explicarles a cada uno de ustedes aquí por qué Russell y yo estamos tan apasionados por llevar adelante esta historia y presentarla. Creemos que tenemos un mandato muy crítico para hacer eso. Sabemos que no hay 2 personas en el adventismo en ninguna parte del mundo que pudieran haber escrito, por ejemplo, el libro La tormenta que se avecina, sobre el estallido de la tormenta. Así es que si no han leído ese libro, hermanos y hermanas, es imprescindible. Si quieren comprender, vas a entender que si fracasarás en el futuro, si no aprendes las lecciones del pasado, y si no conoces las lecciones del pasado,
Cuando yo era presidente del departamento de educación de Avondale College, del colegio de Avondale, en 1965 a 69, inclusive 5 años, estuve viendo lo que estaba sucediendo en las aulas del colegio Avondale. Y un día hice una súplica en la reunión de profesores, suplicando a mis compañeros de facultad, ahora que todavía era bastante joven, en mis 30 años en ese momento. Hay muchos más profesores mayores ahí que yo. Pero dije, hermanos, recuerden lo que predicamos en nuestras clases. Hoy será predicado en los púlpitos mañana, y nuestra gente nos creerá pasado mañana. Aleluya. Por supuesto, esto fue una concentración de la situación. Era una predicción que se iba a hacer realidad con terrible precisión en el Pacífico Sur. Se les estaba enseñando el error en el salón. Saldrían a predicarles en el púlpito, y los miembros pasivos que no estudiaban lo aceptaban como si fuera la verdad del Evangelio. Y hubiera esperado que mi súplica de ese día en la facultad hubiera hecho algo para despertar a alguno de nuestros profesores. Eso incluía a Desmond Ford. Fíjense lo que dice el hermano. Él hizo la predicción: tengan cuidado lo que predican, lo que enseñan en nuestros salones, porque lo que enseñan ustedes en nuestros salones van a salir a predicar los pastores mañana, y la gente va a creer pasado mañana. Y así mismo él vio cómo el error se estaba predicando en nuestros púlpitos en ese entonces, y cómo la gente que no estudiaba, fíjense que dijo el Señor, y la gente que no estudiaba la aceptaba como si fuera la verdad del Evangelio eterno. Y él, cuando habló, dice que él esperaba que ellos despertaban, incluyendo ese famoso Desmond Ford, que trajo toda esta apostasía a la iglesia. Dice que Desmond Ford y varios de los otros hombres que estaban predicando error a los estudiantes, como Russell Kranz y Chubby Moles, los tres en su forma singularmente diferente, estaban enseñando errores a la generación de pastores. 180 pastores dejaron el ministerio, casi todos de ese año. Unos se convirtieron en pastores de iglesias dominicales, otros se fueron a otras iglesias, otros abandonaron el cristianismo por completo. Ahora podría decir de 180 no suena tanto en una década, pero cuando tiene un pequeño número de pastores como lo tenemos en el Pacífico Sur en comparación con América del Norte, fue una carnicería grande entre los pastores de ese país. Pero como acabo de mencionar una cosa, uno de esos pastores obtuvo su doctorado de la Universidad de Monash en Melbourne en sociología. Anduvo por todos lados. Hay un poco más de 190 sobre la sociología de esa carnicería, por lo que sabemos mucho al respecto de la historia y sus tesis. Bueno, estos pastores maravillosos a los que se refiere Russell eran unos líderes, eran los hombres que admiramos como niños, y luego nos estamos huyendo a ellos a medida que volvíamos más maduros en nuestra vida, y ellos nos miraban
Y un día, there must have been debe haber tal vez una docena de estos viejos pastores, retired pastors, pastores jubilados, presidentes de misión, presidentes de conferencias, trabajadores de divisiones, union presidents. presidentes de uniones. They suddenly De repente se enfocaron en Russell y en mí. we were Estamos en promedio 3 décadas y media más jóvenes que ellos. we were just Éramos solo niños para ellos, even though we were now a in pesar de our que ahora teníamos poco más de 40 años. and they turned Y se volvieron great a nosotros bird. con gran quemadura, con gran pesar. Pronto vamos a fallecer. We don't have much. No tenemos mucho más tiempo en esta tierra. Russell, Russell Colin, when y Colin nos prometen that you'll que mantendrán viva la llama de la verdad. Oh, aleluya. Oh, it aleluya. brings tears to my Me eyes. hace llorar Recall solo recordar esa situación. Amén. if you knew these Si supieras que estos hombres quemaban earnestness as la they seriedad al ver que sus propias vidas alguna vez se alejaban y querían estar seguros de que esta verdad no se perdería. these people. Para estas personas, Russell y yo les prometimos with the grace que con la gracia de Dios we nos mantendríamos firmes. Amén. Y seríamos fieles. we didn't know No sabíamos en ese momento lo que eso significaría en términos de oposición and vilification y vilipendio and y destrucción de reputaciones, todas esas cosas. we realized Pero nos damos cuenta de que Jesús no tenía reputación. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para preocuparnos por nuestra reputación? Soy celoso de mi carácter, but don't fight for you. pero no luches por tu reputación. But you know Pero sabes, our Father, nuestro Padre, qué hombre piadoso era. him ¿Lo has conocido? several times. Sí, varias veces. Sí. What a model he ¿Qué modelo fue para sus hijos? and he was dying. Y se estaba muriendo. He died in 1980. Murió en 1987. Acabamos de llegar, Just reached acababa de tener 97. Acabamos de cumplir 64 años, 3 días antes de que muriera. One has a No father todos tienen un who padre lives before you. hasta que vive 64, hasta que tiene 74 años. Nosotros éramos y nacimos cuando nuestros padres tenían 21 años. Ellos no eran muy mayores cuando nacimos. Y Russell aún estaba en Estados Unidos antes de regresar a Australia. No tuvo la oportunidad de conocer a papá 1 o 2 veces. Después de eso, no tuve la oportunidad de volver a verlo. Pero lo llamamos desde Maryland, desde la casa de los hijos de Russell. Y nuestro padre, a mitad de camino de esa conversación, a solo un par de meses de su muerte, decía: muchachos, teníamos 64, pero aún éramos muchachos. Muchachos, quiero que me prometan que seguirán predicando lo que están predicando ahora. Les digo que no puedo olvidar esos desafíos. Y mis hermanos y hermanas, si no tenemos esa pasión, si no tenemos esa dedicación, nosotros para hacer eso,
No preocuparnos por nuestra reputación, no preocuparnos por los que sean las consecuencias, sino saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Eso es todo lo que Dios puede pedir de nosotros. Pero nos pide a todos eso, a cada uno de nosotros que estamos aquí. Así que veamos esta situación del manual. Ya saben, o más ciertamente, que la iglesia funciona década tras década sin un manual de iglesia. Amén. Porque habíamos leído el consejo del Señor cuando éramos jóvenes, que íbamos a las cruzadas. De hecho, jóvenes e incluso niños iban a las cruzadas. Todos los años íbamos a las cruzadas. Los 6 meses, porque nuestros padres no eran del tipo que iba la primera noche. Nosotros íbamos todas las noches. Te digo que no nos perdíamos eso ni por el mundo. Evangelista tras evangelista. Cruzadas de 6 meses. Amén. Wow. Y oiríamos proclamar la Biblia, y la Biblia sola es nuestro fundamento de toda fe y práctica. ¿Cuántos han escuchado que eso viene del siervo de la sierva del Señor? Ligeramente diferente las palabras, pero el mismo mensaje. No tenemos credo sino la Biblia, y levantarían la Biblia para decir que la Biblia es el fundamento de toda verdad de la fe adventista del séptimo día. Y la gente respondían a eso y sabían que la Biblia era la palabra de Dios, y que esto es la única iglesia en la cristiandad que verdaderamente sigue la palabra de Dios. Satanás también lo sabía, y por lo tanto su enfoque estaba en esta iglesia. Por lo tanto, no tendrían un credo, no publicarían 27 declaraciones fundamentales de creencias. Declaración de creencias fundamentales, no, de ninguna manera. Teníamos la Biblia, no alguna construcción hecha por el hombre, de la palabra de Dios o de la verdad, la Biblia entera. Ellos creen que cada palabra que sale de la boca del Señor es bebida y comida para el pueblo de Dios. Creen que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escuchen, hermanos y hermanas, yo sigo creyendo eso. Amén. Y por lo tanto nunca se dio ningún manual cuando nos convertimos en una iglesia denominada en 1863. Pero dentro de 20 años, Satanás estaba moviendo en la mente de algunos adventistas del séptimo día, y decían que necesitamos un manual. Las otras iglesias lo tienen. Suena como los israelitas. Necesitamos un rey como las otras naciones, como las otras denominaciones. Necesitamos un manual como las otras iglesias. Bueno, teníamos nuestro manual, la palabra de Dios infalible, y eso es todo lo que necesitábamos. Bueno, la conferencia general bajo la gran presión, el presidente George Butler era el presidente de ese tiempo. En 1883 formó un comité que se presentaría solo para cubrir un asunto, y era si deberíamos desarrollar un manual de la iglesia, y se eligió un comité muy distinguido.
Bueno, somos muy afortunados report de que el of that informe del comité church del manual manual committee is extant. de la iglesia se extienda. Se redactó el 20 de noviembre, edición de la revista de Herald, un informe completo, 1883, 20 de noviembre de 1883. Cualquiera podría conseguirlo. Voy a leerles la parte media de ese informe, que es un centro de lo que dijeron. Por cierto, espero que todos tengan este libro. Es un libro tremendo, ¿no lo es? ¿Cómo puede cualquier adventista, y si nuestras iglesias o grupos autosuficientes estudiaran este libro, no estarían cometiendo los mismos errores que la denominación de las iglesias hicieron? Es organización estructural y apostasía. Así se llama el libro, ¿eh? Apostasía, estructura organizativa y apostasía. Organizativa, estructura y apostasía. Así se llama el libro. Tendremos que buscar esos grandes gemas, hermanos. Son libros que, claro, que la iglesia adventista escondió, suprimió la verdad para seguir engañándolos. Bueno, la gente dice, no te preocupes de eso, de conseguir esos libros, pero les digo, es uno de los mayores problemas en nuestra iglesia hoy en día. Es una opinión unánime del comité designado para considerar el asunto de un manual de la iglesia, que no sería conveniente tener un manual de iglesia 1883. Lo consideramos innecesario porque ya hemos superado las mayores dificultades relacionadas con la organización de la iglesia sin uno. Y existe entre nosotros una perfecta armonía en este tema. Ojalá pudiéramos decir que hoy perfecta armonía. 1883. Oh, cómo sabíamos. Oh, qué sabios fueron los líderes del pasado. Qué imprudentes son los líderes de hoy. Y luego continúa diciendo que a muchos les parecería un paso hacia la formación de un credo o una disciplina que no sea la Biblia, algo a lo que siempre nos hemos opuesto como denominación. Si tuviéramos una, tememos muchos, que especialmente aquellos que comienzan a predicar, lo estudiarán por obtener orientación en asuntos religiosos, en lugar de hacerlo, de buscarlo en la Biblia y de la dirección del Espíritu Santo. ¿Al caso eso no está sucediendo hoy? Dijeron, no podemos poner el manual porque muchos pastores van a creer que para poder ser confirmados como pastores tienen que estudiar este manual en vez de la Biblia y del Espíritu de profecía. Es exactamente lo que están pasando hoy. Fíjense que antes eran 27 doctrinas, ahora son 28. Ese libro no nos representa a nosotros, hermano, porque ese libro cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Ese libro, los 28 fundamentos, antes eran 27, ya cambiaron. Se me hace que era el 16 el que decía que nosotros creemos que el Papa es el anticristo y que la marca de la bestia es domingo. Ya no lo encuentras ahí, lo borraron. Han ocultado eso para que nosotros no se lo podamos dar al mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no es antipapal. La iglesia está en movimiento comunicar. Pero igual le prometí a mi hermano Joseph en España que no iba a interrumpir mucho. Seguiré con él la traducción y le dedico al hermano Joseph esta traducción sin interrupciones. Es lo que estamos viendo que está sucediendo en nuestro día hoy. Están estudiando el manual,
Seguimos. The manual put Es un manual presentado ante la Biblia en muchos casos. You remember when ¿Recuerdas cuando Danny Shelton his fellowship fue expulsado del Dorado? Lo siento, Danny Viera. Es bueno, tenemos gemelos para ayudarnos unos a otros en esto. Cuando Danny Viera estaba expulsado de la iglesia del Golfo, y tengo la entrevista de Danny Viera, hermanos, tengo la entrevista de Danny Viera, tiene mucho que contar. Seguimos y no paramos. Recordemos cuando Danny Viera fue expulsado de la iglesia del Golfo en California, y el presidente de la Conferencia del Norte de California, ahora el presidente de la división, estaba en la presidencia, y en la mitad pidió el manual, y Danny inmediatamente se lo dio, le dio su Biblia, y el presidente dijo: no pedí la Biblia, pedí el manual. Y Danny dijo: ese es nuestro manual, ese es nuestro manual. No hizo ninguna diferencia en la situación. Y ellos, bueno, si tuviéramos uno, sentimos que muchos, especialmente los que comienzan a predicar, estudiarán para obtener orientación en asuntos religiosos en lugar de buscar en la Biblia y en la dirección del espíritu de profecía, lo que tendría a la guerra como un obstáculo en la experiencia religiosa genuina, en el conocimiento de la mente del espíritu. Fue al tomar pasos similares que otros grupos de cristianos, primero comenzaron a perder su simplicidad y se volvieron formales y espiritualmente sin vida. El manual los había hecho espiritualmente sin vida. ¿Por qué deberíamos imitarlos? En resumen, el comité siente que nuestra tendencia debe ser en la dirección de la política y la estricta conformidad con la Biblia, en lugar de elaborar y definir cada punto en la administración de la iglesia y las ordenanzas de la iglesia. ¿Cuán sabio eran? Vuelvan a la Biblia. No dependan de un documento hecho por el hombre. Dependan de un documento hecho por Dios. Aleluya. Bueno, una semana después, el 27 de noviembre, el presidente de la Conferencia General escribió lo que creo que fueron las declaraciones más proféticas que se ha leído de un hombre no inspirado. Este es el centro de lo que escribió contra el manual de la iglesia. Ahora, quiero que escuches esto atentamente. Dime si todas estas cosas no han pasado en la iglesia adventista del séptimo día, ya que tenemos un manual, desde que tuvimos un manual. Cuando los hermanos, por cierto, la última declaración que hizo muestra que él no era un profeta. Lo verás. Cuando los hermanos que han favorecido un manual, incluso han afirmado que tal obra no debía ser nada parecida a un credo o una disciplina o tener alguna autoridad para resolver puntos en disputa, sino que debía ser considerado como un libro que contenía sugerencias para ayudar a aquellos con poca experiencia. Sin embargo, debe ser evidente que tal trabajo, publicado bajo los auspicios de la Conferencia General, tendrían inmediatamente mucho peso de autoridad y serían consultados por la mayoría de nuestros jóvenes ministros. Eso es una oración larga, pero es una oración poderosa. Él dijo: mira, dice que solo serán sugerencias.
solo va a ser pautas, pero debido a que será impreso por la Conferencia General, asumirá inmediatamente una gran autoridad. Ahora hubo una conferencia general con un entendimiento profundo. Luego dice que gradualmente le dará forma y moldeará completamente a todo el cuerpo, y aquellos que no lo seguirían serán considerados fuera de armonía con los principios establecidos del orden de la iglesia. Oh, eso sucedió hoy. Y realmente no es esto el objetivo del manual. ¿Cuál sería el uso de uno si no lo hiciera? Si no lograría tal resultado. Pero sería el resultado en su conjunto un beneficio. Nuestros ministros serían hombres más amplios, más originales, más autosuficientes. Serían más dependientes de ellos en las grandes emergencias. Su experiencia espiritual probablemente será más profunda que su juicio, más confiable. Creemos que la tendencia es del otro modo. Hemos preservado la sencillez y hemos prosperado al hacerlo. Es mejor dejarlo en paz. Por estas y otras razones, el manual fue rechazado. Fue rechazado el manual de la iglesia. Ojalá fuera preciso en la última oración. Es probable que nunca se presentará de nuevo. 1883, 49 años después, el concepto del manual de la iglesia fue votado bajo el liderazgo del anciano Charles Watson. Ha ido cuesta abajo desde entonces. ¿Cuántos tienen o ha visto un manual de 1934 que fue realmente la primera vez que salió? ¿Cuántos han visto el primer manual? Sí, en el año 32. Sí, yo tengo uno. Sí, en el año 32. Tengo uno, una copia también. Yo le pediría a cualquiera que miren el manual de 1932 y lo comparen con el manual del 2000. Casi pensaría que estaba viendo un documento diferente. Escribí después de la confrontación general del 2000 que se han realizado más de 80 cambios en el manual de la iglesia en la sesión del 2000. Tenía a un hombre bastante enojado que me escribió básicamente diciendo: no te creo, demuéstramelo. Así que teníamos todas las actas del 2000. Le dije: hermano alcalde, revisa esto y encuentra todos los cambios que se hicieron. Después de haber revisado casi las 3/4 partes, me levantó, me dijo: más de 600 cambios ahora que se hicieron en 2000. ¿Quieres que continúe? Dije: no te molestes. Ahora, todo lo que estaba diciendo, 80 cambios importantes. Hay algunos que son más editoriales, pero te digo, el manual que yo tengo, la infalible palabra de Dios, no ha cambiado desde que lo leí. Amén. Así que le dije al hermano Mayer, llama a la Asociación General para averiguar quién fue el que importó
todos los cambios al manual, 2000 manual. del manual del 2000. Y por favor, pregunte cuántos cambios se hicieron en realidad. Así que básicamente encontraron a la señora que hizo que los pusiera todos. Y hermano me mandó una lista y me dijo, ¿cuántos cambios? No tengo idea, que eran cientos tras cientos de ellos. Creo que probablemente fueron cerca de 800 cambios. Tenía que haber al menos alrededor de 700. No fuimos al resto. Nunca hemos contado el resto de ellos. Ahora, puedes ver donde, mira, cómo Ruth y yo fuimos bautizados en 1950. Estábamos a punto de cumplir 7 años por una semana o 2 cuando fuimos bautizados en esta fe. Si el manual es nuestra base de fe y práctica, y si hubiéramos hecho un pacto para seguir ese manual, ese sería como darle a alguien un cheque en blanco. Cada vez que haya un cambio, debemos inclinarnos y decir, bien, la próxima vez que cambie, bien, la próxima vez que cambie, bien, cuando estemos en la conferencia general. Cuando nos estaban golpeando duramente por nuestra posición, por ponernos de pie en contra de las 27 creencias fundamentales, ahora son 28, cambiaron. Al final me volví hacia ellos y les dije, hermanos, ¿por qué nos están criticando las 27 creencias fundamentales? ¿Por qué no las 28 creencias que están en la parte posterior del manual? El manual de la iglesia. No había ninguno de esos líderes, incluido el vicepresidente de la conferencia general que precedía, que tenía alguna idea de que había 2 conjuntos de creencias bastante distintos en el mismo manual de la iglesia, las 27 al frente y las 28 creencias fundamentales al final. Ignorantes. Y uno de los hombres, el presidente de la división interamericana, dijo, ¿cuál es el 28? Dije, mayor, no es otro adicional. Es un conjunto de creencias completamente diferente. Por cierto, mucho mejor que hay en el frente. Y el vicepresidente dijo, si alguien tiene un manual aquí, bueno, alguien por supuesto tenía un manual. De cualquier lugar, ninguno de nuestra gente tenía un manual con nosotros. Pero se lo pasaron y encontró el segundo. Bueno, él fue lo suficiente humilde como para decir que estoy aprendiendo cosas. Ahora nos dicen que tenemos que seguir el manual de la iglesia, tenemos que ser las leyes de la iglesia. Cuerpo, ni siquiera sé lo que hay en ese manual de la iglesia. En realidad sabíamos mejor que ellos lo que había en el manual de la iglesia. Les dije, dejemos esa discusión, pasamos a otra discusión. A veces tienes que ser sincero. Estos hombres ni siquiera saben de lo que están hablando. Eso es lo que está sucediendo. Amén. Hermanos, el manual, nunca permita que este suceda convertirse en su base. No digo que no hay algunas cosas buenas, pero no es la base de una práctica adventista del séptimo día. Recuerdo que tú y yo estábamos bien jóvenes. No podríamos negar con la cabeza. Russo era un delegado en eso. Nos unimos ahí cuando nuestros camaradas Ralph Larson
se levantó debido a que algunos de los problemas que había en ese sobre la naturaleza de Cristo y la expiación, quiero decir que no fue lo suficiente claro, y es posible que tuviera permiso para dar un discurso hasta que pidió que esto pudiera ponerse en espera hasta que volviera a estudiar para entrar en eso, y el presidente de la Asociación General lo clavó. Oh, fue muy horrible. Fui al presidente de la Asociación General después. Dije, ¿por qué estaba en la conferencia general? Dije, por favor, lo que hiciste aquí fue, quiero decir, has tenido la impresión de que este hombre no sabía de lo que estaba hablando. Y le dije, necesitas hacer las paces, y en este momento, sobre toda esta situación. Bueno, se alejó de mí y dijo, no le dirás a Ralph Larson que sabes que yo lo siento, y se alejó de mí. Pero ahora cuando comenzamos a... Espérate un minuto. Fue tan malo que en la tarde los delegados votaron para eliminar eso del registro, por lo que nunca encontrará eso en la conferencia general. Pero así de peor fue el altercado. Porque había una determinación de que no importa qué, sobre esos 27 fundamentos, es terrible. Pero de todos modos, ¿sabes cómo me miro aquí? Dios nos conocía antes de que naciéramos. Ya tenía un plan para nosotros. No lo sabíamos. Jeremías tenía un plan para su vida antes de este momento. No estamos aquí de pie diciendo, ¿sabes qué? Somos grandes predicadores, somos grandes investigadores. Estamos aquí porque Dios nos eligió. Amén. Y no hay nada más impresionante para mí que ser elegido por Dios. ¿Qué dicen? Aleluya. Yo sé que fui elegido por Dios en mi debilidad y todos mis errores y la paciencia que Dios ha tenido conmigo. Fui elegido por Dios. Ay, qué lindo. Y déjame decirle, amigos, si me quita la vida, me mantendré fiel. No por lo que hago, sino por lo que creo que haré para Dios y lo que hará Dios en mí. Pero no debo dejar lo que hago todos los días. Ahora, Russell, si nos llevas a tu parte. Bueno, déjame decir, Colin, ambos somos delegados a la conferencia general en 1975, yo en 1980 y nuevamente en 1990. No contamos con ser seleccionados una vez más. Pero ese arrebato contra el pastor Larsen, sobre la base de que él no era un delegado, que no era delegado, no tenía derecho a votar en esas circunstancias, pero como fiel pastor tenía todo el derecho de dar ese consejo, y quería esperar 5 años porque la mayoría de nosotros como delegados recibimos la nueva declaración 27 y tuvimos unos momentos para leerla antes de la votación, antes de la discusión sobre el voto. Ahora, yo hice, y espero que ninguno de ustedes en circunstancias similares, si alguna vez se les incluye en esta posición, cometí un error monumental. Lo leí muy rápido, tratando de encontrar algún en lo que no estaba de acuerdo. Mira, el diablo trabaja mucho más útilmente que eso.
Solo cuando lo leí en paz y en silencio más tarde me di cuenta de lo que había sucedido. Era una declaración pluralista. No era tanto lo que decía, sino lo que se omitía deliberadamente. Por ejemplo, por supuesto, decía que Dios creó el mundo en 6 días. Pero el gran problema fue que si que yo hace 6,000 años o mucho antes. Es un gran problema en este momento, un problema impactante hasta el punto en que difícilmente puedes encontrar incluso un supuesto teólogo fiel o una señal que dice que es 6,000 años. La sociedad teológica adventista está combinando, intentando cambiar. Creo que es el 8 de octubre o noviembre. Ellos toman la votación y la sugerencia es que eliminan el uso de 6,000 años y solo digan una breve cronología. Mis queridos hermanos y hermanos, eso es como decir, hermana White, que 42 veces dijo que la tierra tiene como 6,000 años y 41 veces refiriéndose al primer advenimiento adventista afirman que son 4,000 años aproximadamente desde la creación. Entonces ese es un total de 83 declaraciones divinas que esta tierra es 6,000 años, porque si es 4,000, Cristo aproximadamente 4,000 en el nacimiento de Cristo, sabes, ha habido 2,000 años de diferencia, así que es lo mismo decir que 6,000. Ahora, necesitaría solo una declaración divina para decirme, pero 83 muestra cuán importante es. Y sobre la naturaleza de Cristo, dijo que vino como un ser humano. No hay duda sobre eso, pero no menciona la naturaleza caída. Por lo que estos teólogos sin rostro en nuestra iglesia pueden decir, bueno, pues estoy de acuerdo con eso, con este fundamental. Entonces, el error, y no se equivoquen, ahora es un credo en nuestra iglesia. Déjenme decirles, dentro de 2 meses de esa conferencia general, estaba de vuelta en Australia. El secretario en el campo del sur Pacífico, me puse de pie en un reunión del foro. ¿Sabes qué son estos foros? Espero y que sepas, es una liberada agenda que sucede, que empezó en el norte de América y luego los trajeron a Australia. Y dijo esto: hace un par de meses la votación que se tomó ahí en Dallas, en Texas, conferencia general, no tenemos que creer que hay un santuario de 2 apartamentos en el cielo, porque no está designado en las creencias fundamentales. Mis queridos hermanos, está en mi credo. El apartamento santuario en el cielo de 2 apartamentos verdaderamente está en el credo que yo sigo, y no tengo reparos en creer que debemos tener un credo, y este es, tenemos que tener un credo, pero no un credo hecho por el hombre. Probablemente creo
que lo dijo más de una vez. The former General Conference Escucho al expresidente de la Asociación General, Robert Falkenberg, afirma que no pueden ser adventistas del séptimo día unless you a menos que afirmen los 27 fundamentos. That is creedalism of the Ese es world order. quioísmo del peor orden. Les digo, mis queridos hermanos y hermanas, no pueden ser un séptimo día You believe every hasta que word creas of cada palabra que sale de la boca de Dios. Then you are set. Y luego Believe and practice it. crees y practicas. You are a seventh Entonces eres un adventista del séptimo día. Tenemos un credo, tal como el viejo Butler temía que obtendríamos. Y lo tenemos. Lo tenemos hoy. Después de haberme sentado en la atmósfera, The only word I la única palabra que pude usar Neil Wilson sobre el ataque de Neil Wilson en la conferencia general sobre el Dr. Lewis y Ralph Larsen, to say es decir, que fue la peor diatriba que ha escuchado en la reunión de adventistas del séptimo día. it was dreadful, Fue terrible and I just felt sick. y me sentí mal Came back as cuando if they were regresaron doing como si Dr. estuvieran haciendo Dr. Larsen un favor saying, well, y diciendo, no queremos que any, tenga ninguna columna sobre él. Votaríamos para que se elimine del registro de la sesión de la sesión de la conferencia general. Así que no vayas a la revisión para descubrir eso. Se eliminó por completo. Terrible corbata. Pero estoy aquí como testigo de primer clase que se presentaría de manera creíble en tribunal de justicia para decir qué sucedió, y tienes otros dos hombres aquí. Aquí lo escucharon 5 de abril 6, supongo que fue en una reunión privada. Quiero decir que ese manual ha sido una destrucción de nuestra fe, de nuestra iglesia. Solo hablaré muy brevemente sobre la formación del seminario. No fue así, no se formó en ese momento, pero la decisión se hizo para formar un seminario. Y finalmente tuvimos el seminario de Venecia del séptimo día, que estaba en la conferencia general, y originalmente ahí es donde Ford fue a hacer su maestría con Edward Hoppenstall. Y Colin mencionó ayer sobre personas que afirman que los teólogos europeos destruyeron nuestra fe, pero él señaló que los estadounidenses lo estaban destruyendo en la conferencia bíblica de 1919, y eso es cierto, pero lo increíble es que hay algo en la psique de los estadounidenses que piensan que los teólogos británicos son más eruditos, pero que los europeos teólogos son más eruditos. Por eso sacaron manos de Rondel, que es holandés, y Roel, quien es belga, y Edward Heppenstall, que es inglés. Y entonces salió el profesor Vick, otro inglés, y sucesivamente, y vas y encuentras muchos de estos hombres. Pero ya sabes, cuando estás entrenado como nuestro presidente de la sesión general, ha sido entrenado en la Universidad de Tubinga, en Alemania, la Universidad de Teología Protestante más liberal que puedes imaginar. Está cerca de la frontera con Francia. Quiero decirte, este no es un lugar para aprender
a predicar la verdad. Never forget it. Nunca olvidemos, Because these porque European estas theological instituciones teológicas europeas, ahí es donde Osborne tuvo su doctorado allí en Inglaterra, en la Universidad de Manchester, they're filled están with llenos liberal de theology, teología liberal, even worse incluso than the peor que las church. iglesias. When you have Cuando tienes una a nation nación like Britain como where Gran Bretaña, 32 out of donde 40 32 de 43 obispos bishops of the encuestados de la iglesia anglicana declaran que Cristo no nació en una virgen, 32 de 43, and where he wasn't donde no fue sino llevado corporalmente al cielo. ¿Saben cuál es el estado de la iglesia de Inglaterra? Es lo que llaman la iglesia episcopal, lo que llamamos la iglesia anglicana en Australia, lo mismo, episcopal. Mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que estar estudiando la verdad, y ahí es donde la acreditación ha tenido los efectos más nefastos. Ahora, la razón por la que se buscó la acreditación, todos esos hombres de la conferencia general, hasta el último de ellos, sabían con certeza que ese sería un curso muy peligroso, pero dijeron que si no lo hacemos, si no nos acreditamos para nuestros cursos pre-medicina y nuestros cursos pre-odontólogos, no creo que hayan comenzado con la odontología, pero los cursos de pre-medicina, y ahora nuestros doctores cuando hacen medicina no serán reconocidos en Estados Unidos. Bueno, pensé que nuestros médicos fueron reconocidos en Harvard. Harvard no se molesta. Es una señal con acreditación, es una señal de nuestra inferioridad. ¿Cómo puede un sistema educativo que es presentar a Dios y seguir libros como Educación y Consejos para Padres, Maestros y Estudiantes, y consejos sobre educación y demás, fundamentos de la educación cristiana, esos libros maravillosos? ¿Cómo podemos ceder a la acreditación? Colin puede contarles algunas historias cuando era presidente de la Columbia, del Colegio de la Unión de Colombia. Casi se vuelve loco. Fue ese proceso de acreditación que necesitamos ser acreditados por el Señor de los cielos. Esa es la acreditación que necesitamos. ¿A qué se refiere él, hermanos? Porque ahí tengo ya preparado el que voy a traducir, donde nos muestran que la Iglesia Adventista bajó sus estándares y sus principios bíblicos para ser acreditados por el gobierno. Y es lo que dice este hermano aquí: nuestra acreditación viene de Dios, nuestro mensaje era más superior. La hermana White escribió en temas que nunca estudió, y aún están maravillados los doctores, los neurólogos, con lo que ella escribió. Eso que nunca estudió, y especialmente nunca estudió ese tema. Hermanos, la única acreditación que necesitaban eran los adventistas. Era de Dios, digo, pero les tengo esa historia, hermanos. Ahí sigamos escuchando, que Él nos ilumine un poco más de cómo se vendieron los doctores y la obra médico-misionera, cómo fue atacada por Satanás. Es un signo de inferioridad, no se equivoquen. No es un signo de inferioridad, y estoy muy complacido de que Heartland, el instituto o la universidad, se basaran en no acreditación. Mire, muchos de los cursos en Universidad de Stanford, allá en California, y no están acreditados. Y te digo que no necesitas acreditación.
y Heartland se encuentra sin acreditación. God Y Dios ha bendecido tan maravillosamente. Harvard no tiene acreditación. Estoy seguro que tal vez tenga razón, pero Harvard ciertamente no cumple con los criterios. Utiliza a muchos de sus propios graduados porque sabe que son los mejores en su propia mente. Es decir, it doesn't bother y no se molesta con esas cosas. yet no one Sin embargo, nadie va por ahí y dice, bueno, él fue a una universidad no acreditada, ¿sabes? let us get wise. Vamos a ser sabios. God Dios had a way. tenía una manera y perdimos nuestra fe. Perdimos nuestra fe. Dios tenía una manera de curar. Dios tenía una manera de sanar, de hacer lo que la medicina humana genérica no hace, pero perdimos nuestra fe. La Iglesia Adventista es que es el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles, el mensaje pro salud. Bueno, le dije a José que no iba a interrumpir mucho. Sigamos, perdimos nuestra fe. Was a terrible trouble. Fue un problema terrible porque lo que ahora tenemos son profesores capacitados In the colleges of the en las universidades del mundo que regresan y traen lo que el pastor Pearson en su discurso de despedida como presidente de la Asociación General justo antes de jubiló dijo que estaban trayendo de vuelta ideas babilónicas and places. y colocándolas como si fueran verdades de Dios. Y clamó, no dejen que suceda Andrews Universidad, no dejen que suceda Loma Linda Universidad. Podría haber mencionado cada otra institución que teníamos, pero a pesar de su súplica, ha sucedido. Y ahora tenemos evolucionistas en todas partes. Mientras asistimos a esta sagrada convocatoria aquí, solo ayer, 17 de julio, en el Colegio Avondale en Australia, comenzaron a albergar el Congreso de Evolución Teísta de Australia. En nuestra universidad, en el Colegio Avondale, está todo en internet, en los sitios web, y esa es una institución de división. Por lo tanto, culpable es el presidente de esa junta, el presidente de nuestra división del Pacífico Sur. Mis queridos hermanos y hermanas, aquí es donde estamos, en Australia. Además, aquellos están tratando de hacer avanzar, están tratando de decir que, bueno, solo comenzó diciendo Desmond Ford, bueno, tal vez gente entre 8 y 10 mil años, tal vez 8, este mundo. O sea, hay teólogos allá ya diciendo, bueno, tal vez tiene 8,000, 9,000, dudando lo que la hermana White dice. 81 veces declaró que este mundo tenía este planeta, la Tierra. Porque la palabra planeta no existe en la Biblia. Tierra y cielos. Y el sol será destruido cuando venga Jesús. Bueno, ya me estoy desviando. El cuarto día el Señor hizo el sol. El sol es parte de la creación de la tierra. El segundo día hizo la tierra y el cielo, y el cuarto día puso el sol. Dos luminares. Y dice que los aves del cielo se pasean en ese cielo. Es el mismo cielo bajo este domo. No se equivoquen. De nuevo. Ahora dice que tiene millones de años. Ahora dice que el mundo no fue creado en 6 días. Que el caso no fue. Entonces Dios es un mentiroso descarado, porque con su propio dedo dijo cuando escribió el cuarto mandamiento, porque en 6 días
el Señor hizo el cielo y la tierra all y todo, that ¿ok? En 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y todo lo que está en él. ¿Qué está en el cielo y la tierra? Cuarto día, el sol. El sol. El universo, no sé dónde, el universo no existe en la Biblia. Bueno, la iglesia universal, la iglesia católica que adora a Venus, Júpiter, al sol. Sabemos de dónde viene esa doctrina del universo, ¿verdad? Lo que nos taladran desde niños, la educación, el sistema educativo en nuestros cerebros, el sistema solar, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor con su dedo escribió en el cuarto mandamiento, en los 10 mandamientos, que Él en 6 días creó el cielo y la tierra y todo lo que está en Él. ¿Qué está en Él? También el sol. Se los dejo de tarea. No me quiero clavar mucho. Sigamos y no paramos. is a direct Esa es una acusación directa contra nuestro Dios. furthermore. Además es una acusación contra la Biblia, porque Tito 1:2 nos dice que Dios God cannot. no puede mentir. Well, Bien, if it si no fue creado was in 6 days, en 6 días, can lie. entonces Dios puede mentir. And then Y entonces has perdido el sábado. Ahí no hay otra razón para el día del reposo que el hecho de que Dios creó la tierra en 6 días literales. Vemos el tiempo, hermano. Lo hemos visto, que Dios les recuerde que esa pequeña tontería, cada vez, mis queridos hermanos, que escuchan a alguien que está de pie para la verdad, en la mayoría de los sentidos sobre la creación, y dice, yo creo en un breve agujero en la cronología, como quiera, debe de creer lo que Dios dice, que la tierra tiene 6,000 años. Y es una forma abreviada de decir que no creo que tiene millones de años. Así es como empezó Desmond Ford. Pero lo sé que solo son unos pocos miles de años. Hermanos y hermanas, 6,000 años aproximadamente, 83 declaraciones divinas. Y si revisas las cronologías de la Biblia, llegas a la misma conclusión. Estoy seguro que tal vez no pueda estar seguro, pero sé que hasta el último día tenía la razón generalmente cuando llegó a esa cronología. Hermanos y hermanas, 1937, después de que tomamos la acreditación, saben, fue la primera vez que en Loma Linda algunos de los médicos y profesores comenzaron a hablar de la teoría de la cronología larga. Acabo de leer su historia porque estoy escribiendo estos asuntos en nuestro nuevo libro, 1937. Estos teólogos incrédulos y científicos infieles, incrédulos, que todavía fingen creer en el adventismo. Todavía fingen creer en el adventismo y están destruyendo el espíritu de profecía, haciendo de ningún efecto. E incluso aquellos que dicen que todavía es una cronología corta, es como los que dicen, y espero que ninguno de nosotros lo haga, el autor de Hebreos. Inmediatamente conoces a la persona que dijo, eso no cree en el espíritu de profecía, porque hay una y otra vez la hermana White dice que Pablo escribió Hebreos, el autor. No dices Pablo, no dices el autor. Aquellos son que no creen en el espíritu de profecía. Trajeron esa terminología. Y hermanos y hermanas, somos diferentes, creemos en el espíritu de profecía.
Pablo escribió. No vamos a ser agnósticos sobre quién es el autor. Es una cosa diferente si dices el autor de los hijos, porque hay varios autores y puedes olvidar cuál era cuando estás citando. Pero Hebreos es diferente. Pablo escribió Hebreos. Sabes, amigos, quiero llorar. ¡Qué tragedia! Nadie parece saber la verdad ya. La verdad se ha perdido. Y ustedes, personas sentadas aquí, ¿cuánto saben? ¿Y cuánto estás listo para compartir con el mundo que te rodea? Y la iglesia. Dios, ayúdanos ahora. Estamos en las horas finales de la historia del gran conflicto. Jesús está por venir. El tiempo de gracia está por terminar. Y va a haber muy pocas adventistas que digan qué tragedia. Ella dice solo unas pocas, solo unas pocas, solo unas pocas. Colin, solo me preguntaba qué puedo decir para terminar con esto. Hoy habríamos dedicado más tiempo al tema de la acreditación como educador, que es muy importante, pero yo tengo ahí ya un video, hermanos, que les voy a traducir, que toca mucho. De nuevo a la pantalla, él dice, y para los que dicen que se pierden cuando hablo, en este video, tú puedes distinguir lo que yo estoy diciendo y lo que está diciendo este video, porque por eso tiene subtítulos. Sigamos, hermanos. Es muy importante para mí, y esa fue una de las dos preguntas que hice cuando me invitaron a ser el presidente fundacional de Heartland. Me prometió que bajo ninguna circunstancia me presionarían para que me acrediten, porque quiero escuchar una voz, y una voz solo, y es la voz de Dios. Hermanos, no puedes tener las dos. Habrá educadores que digan que no afectan de forma en que te proyectas tu filosofía. Eso es tontería. La gente del mundo no puede pensar como el pueblo de Dios. Es imposible. Y haber sido el presidente de una universidad acreditada en Colombia, nunca más quise tener nada que ver con la acreditación. Y agradezco al Señor que en los 20 años de Heartland nunca ha habido un poco de presión ejercida para acreditar, que tenemos una junta directiva maravillosa, que cree que seguimos a Dios y su palabra. Yo es todo lo que necesitamos seguir. Ayer estaba hablando con nuestras hermanas aquí enfrente, y después de la reunión estuvimos hablando un poco sobre la esperanza que tenemos como hermanas. Mi hermana es una adventista nueva, pero ella ha estado emocionada por lo que ha estado escuchando aquí, y está reconociendo eso ahora. Y mientras hablamos en las juntas, dije que mi anhelo es que todo esto nos dice cuán cerca estamos del regreso de Jesús, y nos regocijamos juntos en el hecho de que todo lo que está sucediendo ha sido predicho en los profetas, para que no estamos desanimados, no estamos abatidos, no estamos perdiendo nuestra fe, no estamos perdiendo nuestra confianza. De hecho, fortalece nuestra confianza y nos lleva de regreso a nuestro Salvador. ¿Ves? Es nuestra única esperanza. Confiar en la armadura de la carne es confiar en la humanidad falible.
And I believe, ¿Y brothers qué, and hermanos y sisters, hermanas, if we were following si a estuviéramos siguiendo a un hombre, man, even if he incluso never once si él nunca presentó presented ningún any error error whatsoever, en absoluto, we'd still aún perdemos lose eternity. la eternidad? We will. De acuerdo a Jeremías 75, estamos en nuestra maldición. Así es, estamos bajo una maldición, porque estamos siguiendo a un hombre y no siguiendo a Jesús. Looking unto Jesus, Mirando hacia Jesús, el autor y consumador finisher of our de nuestra fe. faith. Isn't that a beautiful ¿Acaso no es una hermosa declaración? Ese es un mandato, as well as a en realidad, así como una promesa, porque es el autor y consumador de nuestra fe. Hay una sola persona, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual todos podemos ser salvos. Y ese es Jesús. Brillante, es tan maravilloso tener nuestra confianza en Él. Mira, la mala noticia es que va a empeorar. El sermón del Señor dice que la apostasía aumentará hasta el cierre de la gracia. Pensé que hace 20 años no podría conseguir ponerse peor. Y me di cuenta qué tonto fui. Ya no hago esas declaraciones. Y la palabra, las escrituras dicen que va a empeorar. Pero la división entre el pueblo fiel de Dios es muy importante para nosotros. Y por lo tanto, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos libros que son tan esenciales para leer, que no los escribimos para tenerlos en los almacenes. Eso es verdad del anciano Spears, que tiene sus 2 libros más. ¿Todos tienen copias de estos últimos libros? Quiero decir, ¿qué podrían decirles brevemente? Sabes, yo no escribo libros, sabes, recopilé libros. No me considero un escritor, pero me siento en mi escritorio a las 4 en punto o lo que sea de la mañana y le pido a Dios que me guíe. Y esto es lo que pasa. Estos 2 libros. Puedes, si compras una caja de ellos y los distribuyes, puedes comprarlos a un precio especial. Si hablas con mi jefe administrativo, pero déjame decirte, amigos, que estamos al final. Estamos al final. Y lo que hagamos a partir de hoy, tenemos que aprender la abnegación y el sacrificio, o no lo lograremos. Podemos tener todo en nuestra cabeza, pero si no lo hacemos, no lo compartimos, nos perdemos. Ahora, creo que necesitas hablar con Joe, porque me voy a dar ningún premio. Depende de él que tome esa decisión. Pero queremos que estos libros salgan. Sacamos 9,000 libros. ¿Y cuántos miles de este? Pero escuchen, estamos al final, amigos. Y uno de estos días te vas a levantar y que tu dinero en el banco ya no vale nada. Ya estamos. Si él supiera que hoy en el 2022 ya hemos llegado a ese punto. Al final de este año, prepárense para el colapso económico. ¿Por qué? Porque quieren introducir la moneda digital. La abnegación y el sacrificio. Tiempo de oración. Russell, ora por nosotros. Padre que estás en el cielo, te agradecemos que no hayamos llegado a este trágico periodo de la historia
de la tierra without thou having sin que nos hayas enviado very una advertencia muy precisa, so that we might para que podamos entender que los mismos tiempos en los que estamos viviendo, oh oh Señor nuestro Dios, in ages past, en edades pasadas, our hope nuestra esperanza is, para los años venideros. Lord, Señor, that is the esos years son of los años de eternidad. Aleluya. eternity. We pray that every Lloramos para que cada querido hermano y hermana child e hijo aquí will find their encuentre eternal su hogar eterno and help us y ayúdanos a estar alerta to be alerta true witnesses. para ser verdaderos testigos. Give us Danos a cada uno the courage of el valor de los héroes and the faith. y la fe de los mártires. This is our prayer. Es nuestra oración Thy holy name. en tu santo nombre. Amén.